El Corcovado del Big Ben, una investigación del detective Almanaque. Las campanadas del silencio. Durante años pensé que había visto de todo en esta ciudad podrida por dentro. Pero una noche bajo la sombra de las campanadas del Big Ben, descubrí que Londres aún esconde horrores que desafían incluso mi comprensión más oscura. Mi nombre es Almanaque. Vivo en Baker Street 271, entre las brumas eternas del East End y los ecos del Támesis. En mis 42 años de vida he dedicado los últimos 18 a resolver los casos que Scotland Yard prefiere olvidar. He seguido asesinos con manos de seda que mataban mediante el tacto, enfrentado espectros que solo aparecen en los espejos de casas donde ocurrieron suicidios y desentrañado misterios que involucran sociedades secretas que adoran a dioses, anteriores al cristianismo. Mi reputación en los círculos más oscuros de Londres es tanto respetada como temida. Los inspectores me llaman cuando encuentran crímenes que no pueden explicar en sus reportes oficiales. Los médicos forenses me consultan cuando los cadáveres presentan marcas que no coinciden con ningún instrumento conocido. Las familias adineradas me contratan cuando sus parientes desaparecen en circunstancias que desafían toda lógica. Pero el caso del Corcovado del Big Ben, ese fue diferente. Ese caso me cambió la perspectiva sobre la naturaleza misma del tiempo y la realidad. Era una lluviosa tarde de octubre de 1887 cuando Scotland Yard decidió que ciertos casos eran demasiado peculiares para sus métodos convencionales. Había estado investigando la desaparición de Lord Pemberton en su mansión de Belgravia, un caso que involucraba retratos que cambiaban de expresión cuando nadie los observaba, cuando el destino tocó a mi puerta en forma del inspector Bradshaw. El inspector Bradshaw, un hombre de rostro curtido por los horrores que había presenciado en las calles de Whitechapel, llegó a mi puerta una madrugada envuelto en niebla y desesperación. «Almanaque», me dijo, quitándose el sombrero empapado. «Necesitamos que alguien como usted investigue algo que está volviendo locos a mis hombres». Los hechos eran perturbadores, incluso para mis estándares. Durante las últimas 6 semanas, 16 personas habían comenzado a desaparecer en un radio de 500 metros alrededor del Big Ben. No cualquier persona, exclusivamente los invisibles de Londres. Vagabundos que dormían en los callejones de Westminster, músicos ambulantes que tocaban cerca del Parlamento, niños huérfanos que mendigaban monedas a la sombra del reloj más famoso del mundo. «Tenemos nombres y detalles de cada uno», continuó Bradshaw, sacando un archivo manchado por la lluvia. Thomas Wilkshire, zapatero remendón de 60 años. Eleanor Banks, una florista ciega que vendía violetas en Westminster Bridge. Los Micenteonomnis, hermanos Murphy, gemelos irlandeses que hacían trucos de magia por monedas. Martha Whitfield, la adivina que mencioné. Y más, todos con algo en común además de su pobreza. Me entregó fotografías borrosas tomadas por la policía. Cada rostro contaba una historia de supervivencia en las calles más duras de Londres, pero también había algo más. Una expresión de sabiduría melancólica, como si todos hubieran visto cosas que preferían mantener en secreto. Lo extraño, continuó Bradshaw, encendiendo su pipa con manos temblorosas, es que todos fueron vistos por última vez exactamente a las 11:47 p.m., justo 13 minutos antes de la medianoche. Y aquí está la parte que mantenemos fuera de los periódicos. Cada uno de ellos había estado comportándose de manera extraña durante los días previos a su desaparición. Extraña como, hablando con personas que no estaban ahí, mirando constantemente hacia el Big Ben, incluso cuando estaban a kilómetros de distancia. Y todos, sin excepción, habían comenzado a contar obsesivamente. Números, segundos, minutos. Sus compañeros de la calle decían que parecía como si estuvieran sincronizando algo. Los testigos, pocos y reticentes a hablar, describían algo que helaba la sangre. Cánticos en un idioma que nadie reconocía, emanando desde las alturas de la torre. Una silueta encorvada, moviéndose entre las vigas metálicas como una araña, grotesca. Y siempre, siempre el sonido de pasos arrastrándose por escaleras que nadie más podía escuchar. Mis hombres se niegan a patrullar la zona después de las 11, admitió el inspector.
2 de ellos juraron ver ojos brillando desde la esfera del reloj. Otro asegura que las campanadas suenan diferente, como si algo las estuviera manipulando desde adentro. Acepté el caso esa misma noche. No por el dinero, el Yar pagaba poco por casos sobrenaturales, sino por la curiosidad que carcomía mi alma como un ácido lento. En mis años investigando lo imposible, había aprendido que cuando Londres susurra secretos es mejor escuchar antes de que la ciudad decida guardar sus misterios para siempre. Mientras Bradshaw se marchaba entre las sombras de Baker Street, pude jurar que escuché muy débilmente el eco distante de una campanada. Pero según mi reloj de bolsillo, eran apenas las 9:30 p.m. Mi investigación comenzó donde siempre, entre los olvidados de Londres. Los vagabundos y mendigos de Westminster formaban una comunidad más unida de lo que la mayoría de londinenses imaginaba. Tenían sus propias reglas, jerarquías y más, importante para mi investigación, su propia red de información. En mis años resolviendo casos, había aprendido que los invisibles de la sociedad a menudo ven más que aquellos que viven en la luz. Mi primer contacto fue Jeremiah Crowe, un veterano de la guerra de Crimea que había perdido la pierna izquierda y parte de la cordura en las trincheras. Jeremiah conocía cada sombra, cada callejón, cada rincón oscuro en un radio de 2 kilómetros alrededor de Westminster. Si algo extraño estaba sucediendo en su territorio, él lo sabría. Lo encontré en su refugio habitual, un nicho entre los contrafuertes del puente de Westminster, protegido de la lluvia por una lona militar que conservaba desde sus días de soldado. Detective Almanaque, me saludó sin sorpresa como si hubiera estado esperándome. Sabía que vendría tarde o temprano. Este asunto del Big Ben tiene a todos nerviosos. ¿Qué puedes contarme sobre las desapariciones? Jeremiah se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. No son desapariciones normales, señor. Es como si algo los estuviera llamando. La noche antes de que Marta se fuera, la escuché hablando sola, pero no estaba sola realmente. ¿Qué quieres decir? Estaba teniendo una conversación completa, preguntando y respondiendo como si alguien le estuviera hablando. Pero yo estaba observando desde las sombras y no había nadie más ahí. Y lo más extraño, Jeremiah se estremeció. Es que reconocí una de las voces que ella estaba escuchando. Era Tommy Wickshire, el zapatero, pero Tommy había desaparecido una semana antes. Esta revelación añadía una nueva dimensión al misterio. ¿Era posible que las víctimas estuvieran siendo contactadas por aquellos que ya habían desaparecido? Continué mi investigación con Maggie Sullivan, una lavandera irlandesa que había perdido su trabajo cuando las máquinas comenzaron a reemplazar el trabajo manual. Maggie había conocido a varios de los desaparecidos y tenía una memoria excepcional para los detalles. Todos ellos habían comenzado a tener los mismos sueños, me contó mientras remendaba una camisa junto al fuego de un barril oxidado. Sueños sobre relojes gigantes y escaleras que subían hasta el cielo. Y todos mencionaron haber visto una luz verde emanando desde la torre del Big Ben durante las noches. Una luz verde, sí, como fuego de pantano, pero más brillante. Y decían que cuando la veían podían escuchar voces. Voces que los conocían por su nombre, que sabían cosas sobre su pasado que nadie más sabía. La historia se hacía más inquietante con cada testimonio. Visité a una docena más de habitantes de la calle, y todos contaron variaciones de la misma historia. Los desaparecidos habían estado actuando como si estuvieran siendo preparados para algo, como si algo los estuviera condicionando gradualmente para aceptar su destino. Martha Whitfield había sido la última en desaparecer, pero también la más informativa antes de su desaparición. Una mujer de mediana edad que sobrevivía leyendo La fortuna cerca de Westminster Bridge, conocida por su extraña habilidad para predecir las muertes con inquietante precisión. Sus compañeros de la calle me contaron que la noche de su desaparición, Marta había estado especialmente agitada. Decía que él había regresado. Me susurró Tobías, un anciano que vendía periódicos y que había sido amigo cercano de Marta, que después de tantos años en silencio, el guardián del tiempo había despertado. Marta sabía cosas, señor Almanaque, cosas que nos mantenían despiertos por las noches. ¿Qué tipo de cosas? Tobías miró nerviosamente hacia el Big Ben.
visible a la distancia como una aguja oscura contra el cielo gris de Londres. Decía que había visto el futuro de Londres, que si el guardián no conseguía lo que necesitaba, toda la ciudad se desincronizaría del tiempo. El pasado se filtraría, al presente el futuro colapsaría hacia atrás. Decía que podía ver a los muertos de siglos pasados caminando por nuestras calles y a nosotros viviendo acontecimientos que aún no habían ocurrido. El guardián del tiempo era la primera vez que escuchaba ese nombre, pero algo en la forma en que Tobías lo pronunció me hizo comprender que no era una invención reciente. Era un título, un nombre que había sido susurrado en las sombras de Londres durante décadas, tal vez siglos. Marta me contó algo más, continuó Tobías, acercándose tanto que pude oler el gin barato en su aliento. Dijo que había investigado en los archivos de la biblioteca, que había encontrado referencias a desapariciones similares desde que se construyó el Big Ben. Cada 20 años aproximadamente. Siempre los mismos tipos de personas, siempre en las mismas circunstancias. Esta información cambió completamente mi perspectiva del caso. Si Marta tenía razón, no estábamos lidiando con un evento aislado, sino con un patrón que se había repetido durante décadas. Un ciclo de desapariciones que había pasado desapercibido porque sus víctimas eran personas que la sociedad londinense prefería ignorar. Esa noche, regresé a Baker Street con más preguntas que respuestas, pero con una certeza creciente de que estaba a punto de desentrañar algo mucho más grande y antiguo de lo que había imaginado inicialmente. Pasé 5 noches vigilando los alrededores del Big Ben, oculto entre las sombras del Parlamento. Cada noche revelaba nuevos aspectos del horror que se desarrollaba en el corazón de Londres. La primera noche solo observé el comportamiento normal de la torre. Trabajadores saliendo al anochecer, guardias haciendo sus rondas, el mecanismo funcionando con su precisión británica habitual. Pero incluso entonces noté algo sutil. Los trabajadores que salían parecían apurados. No era la prisa normal de quien quiere llegar a casa después de un día de trabajo, sino algo más urgente, como si estuvieran huyendo de algo. La segunda noche fue diferente. A las 11:30 p.m., una extraña quietud se apoderó del área. Los sonidos normales de Londres, cascos de caballos, voces distantes, el murmullo del río, se desvanecieron como si la ciudad hubiera contenido la respiración. El aire mismo parecía espesarse, cargándose de una electricidad que hacía que mi piel se erizara. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un cántico gutural en un idioma que hacía que mi piel se erizara. No venía del suelo, sino de las alturas. Las palabras eran incomprensibles, pero su ritmo era hipnótico, casi como una canción de cuna perversa. Usando mis binoculares escudriñé la torre. Durante varios minutos no vi nada, hasta que un movimiento capturó mi atención. Una figura se desplazaba por el exterior de la estructura, moviéndose de manera imposible, como si la gravedad fuera opcional. Su silueta era humana, pero distorsionada, jorobada, con extremidades que parecían demasiado largas, arrastrándose por las piedras como un insecto gigantesco. A las 11:47 p.m. exactamente, vi a un niño acercarse a la base de la torre, un huérfano, de no más de 12 años, con ropas rasgadas y ojos hundidos por el hambre. Pero lo que me perturbó fue su expresión. Caminaba con una sonrisa beatífica, como si estuviera dirigiéndose hacia algo maravilloso. Parecía caminar en trance, como si algo lo estuviera llamando. Lo seguí desde las sombras, pero cuando llegué a donde debería haber estado, había desaparecido. La tercera noche trajo nuevas revelaciones. Esta vez la figura en la torre era más audaz. La vi claramente moviéndose entre las manecillas del reloj, ajustando algo en el mecanismo. Pero lo más perturbador fue que pude observar sus movimientos con mayor detalle. No se movía como un humano normal. Sus articulaciones se doblaban en ángulos imposibles y parecía poder estirar sus extremidades a voluntad. A las 11:45 p.m., una mujer anciana se acercó a la torre. La reconocí de mis investigaciones anteriores. Sarah McGrath, una costurera irlandesa que había perdido su taller en un incendio. Como el niño de la noche anterior, se acercaba con esa misma expresión de felicidad sobrenatural. Esta vez decidí intervenir.
Me acerqué a Sara antes de que alcanzara la base de la torre. Cuando la toqué el hombro, se volvió hacia mí con ojos completamente blancos. No las pupilas dilatadas que esperaría de una persona bajo la influencia de drogas, sino literalmente blancos, como si hubieran sido reemplazados por mármol. «El guardián me llama», me dijo con una voz que no era la suya. Era más profunda, más resonante, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Es hora de contribuir al gran mecanismo». «¿Qué guardián?», le pregunté, manteniendo mi voz calmada. «Que mantiene el tiempo en orden. El que evita que Londres se fragmente en 1000 realidades diferentes. Mis hermanos ya están contribuyendo. Puedo escuchar sus voces desde arriba, contando los segundos, manteniendo la sincronía. Sus hermanos». Se refería a los desaparecidos anteriores. «Sara», le dije, usando su nombre real. «Soy el detective Almanaque. Necesito que luches contra lo que sea que esté controlándote». Por un momento sus ojos parpadearon, recuperando brevemente su color natural. La confusión se apoderó de su rostro. ¿Qué estoy haciendo aquí?», murmuró. Era de noche y estaba en mi refugio. Y luego, sus ojos se volvieron blancos nuevamente. «No, el guardián me necesita. El tiempo no puede esperar». Se alejó de mí con una fuerza sobrenatural y desapareció en la oscuridad de la torre. Cuando llegué al lugar donde había estado, no encontré rastro de ella. Era como si la piedra misma se la hubiera tragado. La cuarta noche decidí prepararme mejor. Traje conmigo una cámara fotográfica, varias linternas, un cronómetro de precisión y mi revólver cargado con balas bendecidas por un sacerdote irlandés que había conocido durante un caso anterior involucrando apariciones malignas. Esta noche, la actividad comenzó más temprano. A las 11:15 p.m. pude ver múltiples figuras moviéndose por el exterior de la torre. No era solo el Corcovado original, había al menos 4 siluetas diferentes, todas moviéndose con esa misma gracia antinatural. Logré tomar varias fotografías, aunque cuando las revelé días después mostraban solo manchas borrosas contra la piedra de la torre. Sin embargo, el cronómetro reveló algo interesante. Cada vez que estas figuras se movían, mi instrumento se desincronizaba ligeramente, como si su presencia afectara el flujo del tiempo mismo. A las 11:40 p.m. comenzaron a aparecer las víctimas, potenciales. Esta vez fueron 2. Un veterano de guerra con una pierna amputada y un niño de la calle que no podía tener más de 10 años. Ambos se acercaban con esa misma expresión beatífica que había visto antes. Decidí seguirlos de cerca. Los observé mientras se acercaban a una sección específica de la base de la torre, una zona que durante el día parecía ser simplemente piedra sólida. Pero a medida que se acercaban, pude ver que la piedra comenzaba a difuminarse, como si se volviera menos sólida, más parecida a una niebla densa que a roca verdadera. Ambas figuras caminaron directamente hacia la pared y la atravesaron como si fuera humo. Esperé varios minutos antes de acercarme al mismo lugar. Cuando toqué la piedra, mi mano no la atravesó. Era sólida, fría, completamente normal, pero podía sentir una vibración sutil emanando desde el interior, como el latido de un corazón gigantesco. La quinta noche decidí subir. Los guardias nocturnos del Big Ben eran sorprendentemente fáciles de evadir. Años persiguiendo criminales. Me habían enseñado que la gente rara vez mira hacia arriba y que la mayoría de las personas prefieren asumir que los sonidos extraños tienen explicaciones mundanas. Forzar la cerradura de la puerta de servicio fue cuestión de minutos, una habilidad adquirida durante mi investigación del caso de los ladrones fantasma de Southwark. Una vez dentro me encontré en un pasillo de piedra que parecía haber sido excavado directamente de la roca. El aire estaba viciado, cargado de humedad y algo más. Un aroma metálico que mi experiencia me había enseñado a asociar con la violencia reciente. Comencé mi ascenso por las escaleras de caracol que serpentean hacia la cima de la torre. Cada paso resonaba con un eco antinatural que parecía multiplicarse en lugar de desvanecerse. Era como si mis pasos estuvieran siendo repetidos por docenas de personas invisibles, todas subiendo en perfecta sincronía conmigo. Las paredes parecían absorber mi linterna, creando sombras que se movían independientemente de la luz. A medida que subía, estas sombras comenzaron a tomar formas más definidas,
Veía siluetas de personas, algunas claramente reconocibles como los desaparecidos, caminando junto a mí en las paredes como si estuvieran atrapados en la piedra misma. A los 50 escalones el aire se volvía más pesado, cargado de un olor que reconocí inmediatamente. Sangre vieja mezclada con algo químico, como formaldehído o éter. Pero había otro aroma debajo de esos, algo orgánico y putrefacto que sugería descomposición en un espacio cerrado. A los 100 escalones comencé a escuchar las voces. Al principio eran apenas susurros, tan débiles que podría haber sido el viento filtrándose por las grietas de la piedra. Pero gradualmente se hicieron más claras, más distintivas. Reconocí la voz de Martha Whitfield, la adivina, recitando números en una cadencia rítmica. 43, 44, 45. Otras voces se unieron a la suya. Thomas Wickshire, el zapatero, contando en un susurro áspero. Los hermanos Murphy murmurando números en gaélico irlandés. Todos contando, todos manteniendo un ritmo perfecto, como componentes humanos de una máquina temporal gigantesca. A los 150 escalones encontré la primera evidencia, tangible del horror que se desarrollaba en la torre, grabados en la pared de piedra, hechos con algo afilado, garras, cuchillas, instrumentos quirúrgicos. Había símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Los había visto antes en textos ocultistas prohibidos y en lugares donde se habían realizado rituales de invocación. Pero estos eran diferentes. Parecían moverse bajo la luz de mi linterna, retorciéndose como gusanos atrapados en ámbar. Los símbolos estaban organizados en grupos y cada grupo estaba acompañado de un número. Al principio no comprendí el patrón, hasta que me di cuenta de que los números correspondían a los minutos de una hora. Los símbolos no eran solo decorativos, eran parte de algún tipo de sistema de medición temporal. Junto a los símbolos, había manchas oscuras que mi experiencia me decía que eran sangre seca, pero no era sangre humana común. Esta tenía un color púrpura enfermizo, como si hubiera sido mezclada con algo más, algo que no debería existir en este mundo. Cuando acerqué mi linterna pude ver que la sangre formaba patrones, como si hubiera sido aplicada deliberadamente para crear un tipo de caligrafía macabra. A los 200 escalones las voces se hicieron tan claras que era como si las personas estuvieran paradas junto a mí. Detective Almanaque, susurró la voz de Eleanor Banks, la florista ciega. No debería haber venido aquí. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza. La voz había venido claramente de mi derecha, pero cuando dirigí la linterna hacia allí, solo vi piedra sólida. Todos tratamos de resistir, continuó otra voz, esta vez la de uno de los hermanos Murphy. Pero el guardián es muy persuasivo. Nos mostró lo que pasaría si no colaboráramos. ¿Qué os mostró?, pregunté en voz alta, sintiéndome ligeramente ridículo por mantener una conversación con voces incorpóreas. El fin de Londres, respondió Martha Whitfield, su voz eco como si llegara desde una gran distancia. Vimos el tiempo fracturándose, el pasado y el futuro colisionando con el presente. Vimos a los muertos caminando por las calles y a los vivos siendo arrastrados hacia épocas que aún no habían ocurrido. Pero había algo más, añadió Thomas Wickshire. El guardián nos mostró que no éramos las primeras víctimas. Esto ha estado sucediendo durante décadas. Cada 20 años, cuando el mecanismo necesita renovación. Esta revelación me heló la sangre. Si era cierto, significaba que había docenas, tal vez cientos de víctimas anteriores. Todas olvidadas, todas desaparecidas sin dejar rastro en los registros oficiales. Continué subiendo. Los sonidos del mecanismo del reloj se hacían más fuertes, pero había algo más. Una respiración lenta y laboriosa como la de alguien o algo que llevaba años respirando aire viciado, y debajo de eso, un sonido que al principio no pude identificar. El tic-tac constante de docenas de relojes diferentes, todos ligeramente desincronizados, creando una cacofonía temporal que dolía al escucharla. A los 300 escalones, el aire cambió nuevamente. Se volvió más cálido, pero también más húmedo, como si estuviera cerca de algún tipo de fuente de calor orgánico.
El olor a descomposición se hizo más fuerte, mezclándose con aromas que reconocí de mis visitas a hospitales y morgues. Éter, carbólico y algo que olía sospechosamente como cloroformo. Cuando llegué al nivel del mecanismo donde las enormes ruedas dentadas giraban con precisión mecánica, encontré algo que no esperaba: modificaciones. El mecanismo original del Big Ben había sido alterado de maneras que desafiaban toda lógica orológica. Componentes orgánicos habían sido integrados entre los engranajes metálicos. Tubos que parecían ser venas pulsaban con un líquido rojo, oscuro, conectando diferentes partes del mecanismo. Y en lugares estratégicos había lo que parecían ser órganos humanos preservados: corazones, cerebros, incluso ojos, todos conectados mediante cables de cobre al sistema principal. Era como si alguien hubiera intentado crear un híbrido entre una máquina y un organismo vivo. Y funcionaba. El mecanismo no solo mantenía el tiempo, parecía estar vivo, respirando, pensando. Fue entonces cuando encontré la habitación secreta. Un espacio oculto detrás de los engranajes principales, accesible solo si uno sabía exactamente dónde buscar. La entrada estaba marcada con más de esos símbolos retorcidos, pero estos brillaban débilmente con una luz propia, como brasas moribundas en la oscuridad. Cuando los toqué, sentí una descarga eléctrica que recorrió todo mi brazo, y por un momento pude jurar que vi breves destellos de otros tiempos. Londres en diferentes épocas, superpuestas como fotografías dobles, al tocar la secuencia correcta de símbolos, algo que hice más por instinto que por conocimiento. Una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un túnel que descendía hacia las entrañas de la torre. El olor que emanaba de ahí dentro era indescriptible. Carne en descomposición mezclada con incienso rancio y algo químico que quemaba la garganta. Pero también había otro aroma, uno que reconocí de mis estudios sobre ocultismo: mirra y sándalo, las fragancias utilizadas en rituales de invocación. Y debajo de todo eso, el olor dulzón y nauseabundo del éter médico. Descendí por el túnel y con cada paso el horror se intensificaba. Las paredes estaban cubiertas de más grabados, pero estos eran diferentes. No eran símbolos arcanos, sino diagramas anatómicos detallados que mostraban cuerpos humanos siendo modificados de maneras grotescas. Corazones reemplazados por mecanismos de relojería, cerebros conectados mediante cables a máquinas incomprensibles, extremidades extendidas o acortadas quirúrgicamente. El túnel descendía en espiral durante aproximadamente 50 metros. Antes de abrirse a lo que encontré al final, cambió mi comprensión de lo que era posible en este mundo. Era una cámara circular excavada en la roca sólida, de unos 20 metros de diámetro. La habitación estaba iluminada por antorchas que ardían con llamas verdes, emitiendo una luz enfermiza que hacía que todo pareciera estar sumergido bajo agua contaminada. Pero no eran las llamas lo que me perturbó. Había visto fuego de colores extraños antes en mis investigaciones, sino lo que iluminaban. Las paredes estaban cubiertas de estantes tallados en la piedra, cada uno conteniendo frascos de vidrio llenos de líquidos de colores imposibles. Algunos eran de un azul tan brillante que dolía mirarlo directamente. Otros contenían un líquido dorado que parecía moverse por voluntad propia, formando patrones cambiantes dentro del cristal. Y varios frascos contenían lo que parecían ser órganos humanos preservados, pero conectados mediante filamentos de plata a otros recipientes. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones que parecía haber sido diseñada por un médico demente del Renacimiento. La superficie estaba manchada de sangre vieja y nueva, y estaba rodeada de instrumentos quirúrgicos que combinaban la precisión médica moderna con elementos que parecían pertenecer a la relojería más avanzada. Escalpelos con mangos hechos de engranajes dorados, sierras cuyos dientes habían sido reemplazados por diminutas manecillas de reloj, y agujas que parecían estar hechas de cristal temporalizado. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron las jaulas. Había 16 estructuras de hierro forjado dispuestas en un círculo perfecto alrededor de la habitación, cada una conteniendo una persona. Los desaparecidos estaban vivos, conscientes, pero habían sido modificados de maneras que desafiaban toda lógica médica y moral. Martha Whitfield estaba en la jaula más cercana a mí.
La reconocí inmediatamente, pero apenas. Sus brazos habían sido extendidos quirúrgicamente mediante la inserción de mecanismos de relojería en sus huesos. Los engranajes eran visibles a través de incisiones que habían sido mantenidas abiertas, permitiendo que el metal funcionara en armonía con su sistema circulatorio. Sus ojos habían sido reemplazados por pequeños cronómetros, y cuando me vio, las manecillas comenzaron a moverse frenéticamente. «Detective Almanaque», me dijo, y su voz era una mezcla de alivio y horror. Sabía que vendría. Lo vi en las cartas antes de esto. En la jaula siguiente estaba Thomas Wickshire, el zapatero. Su columna vertebral había sido reemplazada por una estructura de latón que se curvaba en un arco perfectamente calculado. Tubos transparentes corrían a lo largo de su torso, llenos de ese líquido púrpura que había visto en las paredes de la escalera. Su función parecía ser mantenerlo vivo mientras su cuerpo se adaptaba a las modificaciones. Los hermanos Murphy estaban en jaulas adyacentes, pero habían sido conectados mediante cables de cobre que corrían desde sus cerebros hasta una máquina central ubicada en el fondo de la cámara. Sus rostros mostraban una expresión de concentración constante, como si estuvieran realizando cálculos complejos de manera continua. Cada víctima había sido alterada de manera específica, como si cada modificación cumpliera una función particular en algún sistema más grande. Eleanor Banks, la florista ciega, tenía sus ojos originalmente dañados, reemplazados por lentes telescópicos que parecían poder enfocar no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Sarah McGrath, la costurera, tenía sus dedos reemplazados por instrumentos de precisión que se movían constantemente, como si estuviera tejiendo algo invisible. Pero la modificación más perturbadora era la de los niños. Los 3 huérfanos que habían desaparecido habían sido convertidos en una especie de metrónomo humano. Sus corazones habían sido sincronizados mediante dispositivos implantados y latían en perfecta armonía, creando un ritmo constante que parecía regular el tiempo mismo en la habitación. «¿Cuánto tiempo lleváis aquí?», pregunté acercándome a las jaulas. «El tiempo es diferente aquí», respondió Marta. «Podrían haber sido días o años. Las modificaciones cambian nuestra percepción. Experimentamos cada segundo como si fuera una eternidad, pero también podemos ver momentos del pasado y del futuro como si estuvieran sucediendo ahora. Él nos usa como componentes», añadió Thomas, su voz distorsionada por los tubos que corrían por su garganta. «Nuestros cuerpos modificados mantienen la estabilidad temporal de Londres. Cada uno de nosotros regula un aspecto diferente del tiempo. Los minutos», susurró uno de los hermanos Murphy. «Las horas», completó el otro. «Los días, las semanas, los años», continuaron otros, hablando en una secuencia perfectamente coordinada que me hizo comprender que sus mentes habían sido conectadas no solo entre sí, sino a algo más grande. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. En la cámara, una figura se movía en las sombras del fondo de la habitación, donde una cortina de terciopelo negro ocultaba otra sección. La silueta era claramente humana, butjorobada y deformada de manera que la convertía en algo apenas reconocible como tal, y al fondo de la cámara, encorvado sobre un libro encuadernado en cuero humano, estaba él, el Corcovado. Pero ahora, viéndolo de cerca, comprendí que Corcovado era una descripción inadecuada. Su deformidad no era natural ni accidental. Era el resultado de décadas de automodificación quirúrgica, una fusión deliberada entre carne humana y maquinaria de precisión temporal. No era completamente humano. Eso fue lo primero que comprendí al observarlo. Su espalda estaba deformada no por enfermedad, sino por modificaciones quirúrgicas autoinfligidas. Había injertado mecanismos de relojería directamente en su columna vertebral, creando una fusión grotesca entre carne y metal. Los engranajes giraban visiblemente bajo su piel translúcida, marcando el tiempo con cada latido de su corazón. Cuando se volvió hacia mí, vi un rostro que había sido hermoso una vez antes de ser reconstruido con partes robadas de sus víctimas. Un ojo azul, otro marrón, piel pálida injertada sobre tejido cicatrizado. Y en su frente, un reloj de bolsillo había sido insertado quirúrgicamente, sus manecillas moviéndose en sincronía con las campanadas distantes del Big Ben. «Almanaque»,
dijo con una voz que sonaba como el roce de engranajes oxidados. He estado esperándote. No mostré sorpresa, aunque mi sangre se había convertido en hielo. En mi línea de trabajo, uno aprende a mantener la compostura incluso cuando el mundo se vuelve completamente loco. ¿Quién eres?, pregunté, manteniendo mi mano cerca de la pistola. Soy el último de los horóscopos de Westminster, respondió, cerrando el libro con un sonido que resonó como huesos quebrándose. Mi nombre era Dr. Erasmus Clockworth, antes de que comprendiera mi verdadero propósito en este mundo y en el tiempo mismo. El nombre me resultaba familiar. Busqué en mi memoria hasta que lo encontré. Dr. Erasmus Clockworth, un brillante cirujano del Hospital de Guy y maestro relojero, quien había desaparecido en 1847, 40 años atrás. Los registros médicos lo describían como un genio, obsesionado con la precisión temporal y la longevidad humana. Se rumoreaba que había estado experimentando con formas de extender la vida mediante la integración de mecanismos de relojería con la fisiología humana. Veo que reconoces el nombre, continuó, acercándose lentamente con movimientos que parecían seguir el ritmo de un metrónomo invisible. Pero la historia oficial está incompleta, como siempre. Los horóscopos de Westminster fuimos mucho más que una sociedad médica excéntrica. Se detuvo a unos metros de mí y pude ver con mayor claridad la extensión de sus automodificaciones. Su rostro había sido reconstruido múltiples veces, utilizando piel de diferentes tonalidades y texturas. Un ojo era claramente artificial, hecho de cristal y engranajes miniaturizados que giraban constantemente. Su cuello estaba atravesado por tubos transparentes por los que circulaba ese líquido púrpura, conectándolo directamente a la máquina central de la habitación. Los horóscopos de Westminster, continuó, su voz tomando un tono casi pedagógico. Fuimos fundados en 1834. Cuando comenzó la construcción del nuevo Palacio de Westminster después del gran incendio. Nuestros miembros fundadores incluían arquitectos, relojeros, médicos y otros especialistas en disciplinas que la ciencia convencional prefiere ignorar. Gesturó hacia las paredes de la cámara, donde pude ver ahora que había retratos colgados entre los estantes de frascos. Hombres en ropas victorianas, todos con expresiones de fanática determinación. Sir Charles Barry, el arquitecto principal, era uno de nosotros. Augustus Pugin, quien diseñó los interiores góticos, también. Y el mismísimo Edmund Beckett Denison, quien diseñó el mecanismo del gran reloj. Todos entendíamos que Londres no era simplemente otra ciudad del imperio. ¿Qué la hacía diferente?, pregunté, manteniendo mi mano cerca de la pistola mientras trataba de comprender la magnitud de la conspiración que estaba develando. Londres, dijo, sus ojos, tanto el natural como el artificial, brillando con una luz febril, está construida sobre múltiples líneas de poder temporal. Líneas ley que no solo canalizan energía, sino tiempo mismo. Los romanos lo sabían cuando fundaron Londinium. Los sajones lo sabían cuando construyeron sus primeras iglesias exactamente sobre los sitios de poder. Y nosotros lo sabíamos cuando decidimos hacer del Big Ben el ancla de toda la estructura temporal. Esto explicaba muchas cosas que había observado durante mis años investigando lo supernatural en Londres. La ciudad siempre había tenido una calidad extraña, como si el pasado y el futuro coexistieran con el presente de maneras que no ocurrían en otras ciudades. El Big Ben no es solo el reloj más preciso del mundo, continuó Clockworth, comenzando a caminar en círculos alrededor de mí con esa gracia antinatural. Es un instrumento de control temporal. Cada campanada no solo marca la hora, sincroniza toda la estructura temporal de Londres con el flujo natural del tiempo universal. Pero para funcionar correctamente, añadió señalando hacia las jaulas, requiere componentes humanos. Mentes conscientes que puedan procesar las complejidades del tiempo de manera que ninguna máquina podría hacerlo. Y por eso secuestras. A los pobres y desamparados, su expresión se endureció. No los secuestro, los libero. Cada una de estas personas vivía una existencia miserable, sin propósito, sin valor para la sociedad. Ahora son componentes esenciales del mecanismo que mantiene estable toda la estructura temporal del Imperio Británico. Miré hacia las jaulas, donde las víctimas me observaban con una mezcla de terror y súplica. Están sufriendo. El sufrimiento,
Es temporal, replicó Clockworth. Su contribución es eterna. ¿Sabes qué sucedería si permitiera que el sistema colapsara? Sin esperar respuesta, extendió una mano hacia uno de los frascos en las paredes. El líquido interior comenzó a brillar y súbitamente la habitación se llenó de visiones. Vi Londres en llamas, pero no por fuego común. Las llamas tenían múltiples colores y parecían arder hacia atrás, como si el tiempo mismo estuviera siendo incinerado. Vi calles donde personas de diferentes épocas caminaban simultáneamente, romanos en togas junto a victorianos en levitas, junto a figuras en ropas que no reconocí y que parecían pertenecer a un futuro lejano. Vi el Támesis fluyendo en ambas direcciones al mismo tiempo, llevando barcos de diferentes siglos que se cruzaban entre sí como fantasmas. Vi el propio Big Ben moviéndose hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, sus manecillas girando enloquecidamente mientras la estructura física oscilaba entre diferentes estados de construcción y ruina. Este es el caos temporal que previne, dijo Clockworth. Sin mi trabajo, sin los sacrificios de estos voluntarios, Londres se convertiría en un punto de fractura donde todos los tiempos convergen. El imperio colapsaría, la realidad misma se fragmentaría, las visiones se desvanecieron, dejándome mareado y desorientado. Por un momento, solo por un momento, la lógica de su argumento parecía casi razonable. Pero tú has venido a detenerme, continuó, y su tono se volvió melancólico. Como los otros antes que tú. ¿Otros? Oh, sí. Detective Inspector Morrison en 1867. El capitán Fitzwilliam en 1868. La señora Pembroke en 1877. Todos investigadores. Como tú, todos convencidos de que estaban salvando a Londres de un monstruo. Todos ahora parte del sistema. Señaló hacia una sección de la habitación que no había notado antes. Había más jaulas, más antiguas, conteniendo lo que parecían ser restos. Esqueletos vestidos con ropas de diferentes décadas, pero conectados al sistema mediante filamentos que aún pulsaban con vida artificial. Sus mentes conscientes se han preservado, explicó Clockworth. Siguen contribuyendo al sistema, procesando aspectos más complejos del tiempo. El detective Morrison maneja las paradojas temporales. El capitán Fitzwilliam se encarga de las conexiones con otros puntos temporales del imperio. Y la señora Pembroke se rió suavemente. Ella mantiene la sincronización con los horarios de los trenes. El horror de la situación se intensificó. No solo estaba viendo las víctimas actuales, sino décadas de víctimas anteriores, todas mantenidas en una existencia que era peor que la muerte. ¿Y por qué me estás contando todo esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque me estoy muriendo, almanaque. 40 años manteniendo esta fusión entre carne y mecanismo están cobrando su precio. Mis componentes orgánicos se están deteriorando más rápido de lo que puedo reemplazarlos. Necesito un sucesor. Alguien con la mente lo suficientemente fuerte para resistir la locura temporal, pero lo suficientemente comprometido con Londres para hacer el sacrificio necesario. Extendió hacia mí una mano que era más máquina que carne. Los dedos habían sido reemplazados por delicados instrumentos de relojería que se movían independientemente, como los dedos de un pianista tocando una melodía inaudible. Únete a mí, almanaque. Conviértete en mi sucesor. Juntos podemos encontrar una forma menos brutal de mantener el equilibrio. Podemos buscar voluntarios genuinos, personas que entiendan la importancia de la misión. Podemos hacer el proceso menos doloroso. Por un momento que pareció eterno, consideré su oferta. La lógica era seductora en su terrible simplicidad. Si lo que decía era cierto, rechazarlo podría resultar en el colapso temporal de toda Londres. Millones de vidas contra 16. Pero entonces recordé algo que había aprendido en mis años investigando lo supernatural. Los verdaderos monstruos siempre tienen las mejores justificaciones. Es lo que los hace tan peligrosos y tan convincentes. Sus imps, palabras tenían una lógica retorcida que me perturbaba. Londres siempre me había parecido una ciudad donde el pasado, presente y futuro coexistían de maneras imposibles. El Big Ben no es solo un reloj, susurró.
y pude ver que sus dientes habían sido reemplazados por pequeños engranajes de oro. Es un ancla temporal. Mantiene a Londres sincronizado con el flujo natural del tiempo, pero para funcionar correctamente requiere sacrificios. Señaló hacia las jaulas. Cada uno de estos pobres desgraciados representa un segundo, un minuto, una hora robada al tiempo. Sus vidas se han convertido en combustible para mantener la precisión del reloj. Sin ellos, Londres comenzaría a desincronizarse. El pasado se filtraría al presente. El futuro colapsaría hacia atrás. «Estás loco», le dije, aunque una parte de mí comenzaba a entender la horrible lógica de su explicación. «¿Loco?». Se rió y el sonido fue como campanas rotas. «He visto lo que sucede cuando el tiempo se descontrola, almanaque. En 1847 experimenté con la temporalidad. Creé una máquina que podía acelerar o ralentizar el tiempo en pequeñas áreas. La probé en mí mismo». Se levantó la camisa, revelando un torso donde la carne se había fusionado con mecanismos de relojería. Su corazón era visible a través de una ventana de cristal, latiendo en sincronía perfecta con un péndulo metálico. El experimento salió mal. Mi cuerpo quedó atrapado entre segundos, existiendo en múltiples momentos simultáneamente. Solo pude estabilizarme conectándome directamente al mecanismo del Big Bang, pero el precio fue alto. Cada mes debo alimentar el reloj con vidas humanas. Sus esencias temporales mantienen mi existencia y la estabilidad de Londres. Miré a las personas en las jaulas. Estaban conscientes, sus ojos suplicándome ayuda, pero sus bocas se movían en perfecta sincronía, susurrando números. 57, 58, 59, estaban contando los segundos. Cada uno de ellos ahora forma parte del mecanismo, explicó Clockwork. Sus mentes se han convertido en componentes del reloj. Cuentan el tiempo para que Londres permanezca estable. Es una existencia terrible pero necesaria. ¿Y por qué me estás contando todo esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque me estoy muriendo, almanaque. 40 años manteniendo esta fusión están cobrando su precio. Necesito un sucesor. Alguien con la mente lo suficientemente fuerte para resistir la locura temporal, pero lo suficientemente comprometido con Londres para hacer el sacrificio necesario. Extendió una mano hacia mí y vi que sus dedos habían sido reemplazados por delicados instrumentos de relojería. Únete a mí. Conviértete en el nuevo guardián del tiempo. Juntos podemos encontrar una forma menos cruel de mantener el equilibrio. Por un momento, solo por un momento, consideré su oferta. La lógica era seductora. Si lo que decía era cierto, rechazarlo podría resultar en el colapso temporal de toda Londres. Millones de vidas contra 12. Pero entonces recordé algo que había aprendido en mis años investigando lo supernatural. Los locos siempre tienen una lógica perfecta. Es lo que los hace tan peligrosos. No, dije, sacando mi pistola. Clockwork suspiró, un sonido como vapor escapando de una máquina rota. Esperaba que dijeras eso, murmuró. Aunque también esperaba que fueras más inteligente. Fue entonces cuando escuché las campanadas. Pero no venían del Big Ben de arriba. Venían de todas partes, como si toda la cámara fuera el interior de una campana gigantesca. El sonido era ensordecedor y con cada campanada sentía como si el tiempo mismo se estuviera fragmentando a mi alrededor. Clockwork comenzó a cambiar. Su forma se volvió borrosa, moviéndose entre múltiples posiciones simultáneamente. Lo veía como un niño, como un anciano, como un cadáver, como un bebé, todo al mismo tiempo. Era como mirar a alguien existiendo en todos los momentos de su vida simultáneamente. «El tiempo se está desincronizando», gritó, y su voz llegaba desde el pasado y el futuro. «Sin el ritual de medianoche, todo Londres se fracturará», disparé. La bala atravesó uno de sus estados temporales, pero había docenas más. Volví a disparar, y otra vez. Pero era como intentar matar al tiempo mismo. Fue entonces cuando noté algo crucial. Las personas en las jaulas habían dejado de contar. Sus ojos me miraban con una claridad terrible, como si hubieran recuperado la conciencia, y en sus rostros vi no súplicas, sino
determinación. Martha Whitfield, la lectora de fortunas, habló con una voz que resonó por encima del caos temporal. Almanaque, el libro, destruye el libro, el tomo encuadernado en Mimotescience, cuero humano que Clockworth había estado leyendo. Por supuesto, en todos mis años estudiando ocultismo, había aprendido que el conocimiento prohibido siempre tiene un ancla física. Me lancé hacia la mesa mientras Clockworth, atrapado en sus múltiples estados temporales, trataba de detenerme. Sus manos me alcanzaron desde diferentes momentos, algunas jóvenes, otras ancianas, algunas ya esqueléticas. Sentí como garras del pasado y del futuro arañaban mi piel, pero llegué al libro. Era horrible al tacto, pulsando como un corazón vivo. Las páginas estaban escritas en sangre con esos símbolos retorcidos que había visto en las paredes, pero también había diagramas, planos detallados del Big Bang, ecuaciones temporales que dolían al mirarlas y rituales para convertir vidas humanas en combustible cronológico. Sin dudar, arrojé el libro al fuego de las antorchas verdes. Grito de Clockworth fue como el sonido del tiempo rompiéndose. Su forma se estabilizó bruscamente y pude ver el horror en su rostro cuando comprendió lo que había hecho. «No sabes lo que acabas de hacer», chilló. «Sin el libro no podré mantener el equilibrio. Londres se...» Sus palabras se cortaron cuando las llamas consumieron completamente el tomo. El fuego cambió de color, volviéndose dorado como la luz del amanecer, y una onda de energía se extendió por toda la cámara. Los mecanismos de relojería en el cuerpo de Clockworth comenzaron a desintegrarse. Los engranajes se oxidaron en segundos, los resortes se quebraron, el péndulo que reemplazaba su corazón se detuvo con un último tic. Pero el tiempo, murmuró, cayendo de rodillas. El tiempo cuidará de sí mismo, le dije, mientras las jaulas se abrían automáticamente. Siempre lo ha hecho. Las personas liberadas se acercaron lentamente. Ya no contaban segundos. Sus ojos habían recuperado la humanidad. Martha Whitfield me miró con una sonrisa triste. «Sabía que vendrías», me dijo. «Lo vi en las cartas hace meses». Un hombre que entiende que algunos misterios deben resolverse, sin importar el costo. Clockworth murió mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por las grietas de la cámara secreta. Su último aliento fue sincronizado perfectamente con las campanadas de las 6:00 a.m. del Big Ben. Los reportes oficiales dijeron que las desapariciones cerca del Big Ben fueron obra de un demente que había construido un refugio secreto en la torre. El Dr. Erasmus Clockworth fue declarado muerto por causas naturales después de 40 años desaparecido. Sus víctimas del shock fueron tratadas en hospitales especializados y eventualmente todas recuperaron vidas normales. Pero yo sabía la verdad. Durante las semanas siguientes al incidente, observé cuidadosamente si Londres mostraría algún signo de inestabilidad temporal. ¿Se filtrarían eventos del pasado al presente? ¿El futuro comenzaría a colapsarse hacia atrás? No sucedió nada de eso. El Big Ben siguió marcando el tiempo con la misma precisión de siempre. Los londinenses continuaron con sus vidas, inconscientes de que habían estado a horas de una catástrofe temporal. El tiempo, como siempre, siguió su curso natural. Una noche, exactamente un mes después del incidente, estaba sentado en mi oficina de Baker Street cuando escuché campanadas familiares. Pero esta vez, en lugar de inquietarme, me tranquilizaron. Eran las 11:47 p.m., la hora exacta en que solían desaparecer las víctimas. Me acerqué a la ventana y miré hacia Westminster. El Big Ben se alzaba majestuoso contra el cielo estrellado, sus 4 rostros iluminados brillando como faros en 1917, la oscuridad. Pero esta vez vi algo diferente. Una figura se movía por el exterior de la torre. No era la silueta grotesca y deforme que había aterrorizado a Londres durante meses. Esta era elegante, grácil, moviéndose con propósito pero sin malicia. La observé durante varios minutos hasta que se detuvo en una de las caras del reloj. Parecía estar ajustando algo, realizando un mantenimiento menor, como lo haría cualquier relojero dedicado. Cuando terminó, la figura me miró directamente.
Incluso a esa distancia pude ver que sonreía. Levantó una mano en un saludo amistoso y luego desapareció entre las sombras de la torre. Fue entonces cuando comprendí la verdad final. Clockworth había estado equivocado acerca de muchas cosas. El Big Ben no necesitaba vidas humanas para mantener la estabilidad temporal de Londres, pero sí necesitaba un guardián, alguien que se asegurara de que funcionara correctamente, que protegiera la ciudad de las verdaderas anomalías temporales. El verdadero guardián del tiempo no era un doctor loco fusionado con mecanismos. Era algo mucho más simple y más hermoso, el espíritu mismo de Londres, manifestándose cuando la ciudad lo necesitaba. Esa noche escribí la última entrada en mis notas sobre el caso. Londres siempre ha tenido sus propios protectores. No los necesita la ciudad en sí, sino el amor que sus habitantes sienten por ella. El tiempo no requiere sacrificios sangrientos o rituales grotescos. Solo necesita que alguien se preocupe lo suficiente por mantener las cosas funcionando correctamente. Cerré mi diario y me preparé para dormir. Afuera, el Big Ben sonó las 12 campanadas de medianoche, cada una perfectamente sincronizada, cada una un recordatorio de que el tiempo continúa, imperturbable, llevando a Londres hacia el futuro. Y mientras me quedaba dormido, pude jurar que escuché una voz susurrando en el viento. Gracias. Pero tal vez fueron solo las campanadas, despidiéndose hasta el próximo cuarto de hora. Así fue como resolví uno de los casos más extraños de mi carrera. Uno que me enseñó que algunos misterios no necesitan ser resueltos, sino simplemente comprendidos. Y que Londres, mi querida y terrible Londres, siempre encontrará la forma de protegerse a sí misma. Porque al final el tiempo no pertenece a los locos que tratan de controlarlo. Pertenece a la ciudad que late con vida propia, marcando cada segundo con el corazón eterno de Inglaterra. Detective Almanaque Baker Street, 271, Londres, octubre de 1887.